anteriormente. Decíamos entonces, hablamos de esta relación de separación barra unificación que nos permite diferenciar entre lo que es el presidencialismo y el parlamentarismo. ¿Se entendió esta diferencia que se puede ver de dos maneras? Sí, sí. Bien. Bueno, si nosotros seguimos avanzando en esta diferenciación, nos vamos a encontrar con otra cuestión básica también que es importante, que tiene que ver con el mandato. ¿Sí? Esto lo trabajaron en Estados Unidos, se encontraron que el mandato es de una determinada manera. ¿Cómo es el mandato en Estados Unidos? El mandato presidencial, estamos hablando siempre, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿En términos de duración? No entendí la pregunta. Sí, en O me términos, conecté. muy claro, en términos de duración. Está bien, dura 4 años, puede ser reelecto, pero después de 2 veces ya creo, entiendo que no puede ser, no puede volver a ejercer la presidencia. Bien, perfecto. Que hablemos de un mandato que dura 4 años, es lo mismo que hablemos de un mandato que dura 5, 6 o el tiempo que sea. En términos de que es fijo el mandato. Es decir, que tiene un punto de inicio y un punto de Ok, ok. finalización. Claro, exacto. Entonces, esto no invalida el concepto de reelección que acá el compañero mencionaba acertadamente en Estados Unidos. Cuando nosotros estamos ante un escenario o una constitución que permite la reelección, no es que se agranda o se flexibiliza el mandato, sino que termina el primer mandato y comienza uno nuevo. Pero son dos mandatos fijos. Siempre tienen una fecha estipulada para su inicio y para su final. Por ejemplo, en Argentina empieza, por ejemplo, el 10 de diciembre de 2023 y el 10 de diciembre de 2027 termina el primer mandato. Si el presidente actual reelige, empezará un segundo mandato a partir del 10 de diciembre hasta los 4 años siguientes. Pero siempre es un mandato fijo, ¿sí? No puede ser ni contraído ni estirado, ¿sí? Sí, No, ahí, sin embargo, hay procedimientos institucionales que implicarían... ahora lo vamos a ver, ahora vamos a Ok. ver. Pero en términos de definición concreta, el mandato fijo eso es lo que implica. Lo cual le introduce, efectivamente, un componente de rigidez al sistema. En términos de que cuando nosotros, cuando por ejemplo, las mayorías políticas que apoyaron al presidente para obtener el triunfo electoral cambiaron, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar al presidente hasta que termine su mandato. Por ejemplo, sin ir más lejos, el año que viene, por ejemplo, si el gobierno actual pierde las elecciones, lo cual indica que las elecciones legislativas me refiero, lo cual indicaría que las mayorías políticas ya no están en apoyo al presidente, de todas maneras hay que esperar 2 años más hasta que haya una nueva elección presidencial. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros vamos al parlamentarismo, este mandato del Poder Ejecutivo no es fijo, sino que es flexible. ¿Sí? Entonces, esto significa que ahí sí puede ser contraído o ampliado. ¿De qué manera? Esperen que admito al compañero. Bien. ¿De qué manera? Nosotros tenemos, evidentemente, una primera forma de que cambie el gobierno en el parlamentarismo, que es una nueva elección. Por ejemplo, en Gran Bretaña, cada 5 años hay elecciones. Si el partido del primer ministro pierde las elecciones, ese primer ministro va a perder su cargo. ¿Sí? Ahora, el mandato flexible lo que permite es que ese primer ministro, sin perder las elecciones, digamos, en el medio de esos 5 años, pueda ser cambiado por otro primer ministro. Algo que, como vimos, en el presidencialismo no puede ocurrir. ¿Sí? No al menos en términos tradicionales. Como dijo acá el compañero, hay algunos mecanismos que son poco frecuentes, pero que existen. Ahora lo vamos a ver. Pero retomando el parlamentarismo, acá sí podemos acortar el mandato del primer ministro y cambiarlo por otro. Así como dijimos que para elegir al primer ministro los parlamentarios se juntan y con una mayoría dan un voto de confianza, cuando hacen el proceso inverso, es decir, cuando juntan una mayoría para destituir al primer ministro, van a estar dando un voto de censura o de desconfianza, si les parece más fácil.
de censura o de desconfianza, que no implica ni más ni menos que eso, que los parlamentarios juntan una mayoría para destituir al primer ministro y eventualmente, en una segunda instancia, juntar una nueva confianza para nombrar a uno nuevo. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar en el periodo entre elecciones. Perdón, Facu. Sí, Ivana, O sea, de censura significa cuando lo quieren remover. Y de exacto. confianza cuando lo Cuando lo quieren nombran. elegir. Exacto. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ese voto de censura puede ocurrir en el periodo entre elecciones. No es necesario esperar hasta la próxima elección. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto, este mandato flexible? Por un lado, nos da la ventaja respecto del presidencialismo de que el sistema es más bien adaptable. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, si en la sociedad se mueven las mayorías, cambian las mayorías políticas, el sistema puede adaptarse más fácilmente en términos de su dirigencia a estas mayorías, cómo se van moviendo estas mayorías. No tiene esta rigidez que veíamos anteriormente. Pero al mismo tiempo tiene la desventaja de generar una posible inestabilidad, porque si nosotros generamos un voto de censura constante, en el cual estamos destituyendo primer ministros a cada rato, a la larga o a la corta vamos a afectar la estabilidad de todo el sistema. ¿Sí? Respecto de esta cuestión, tenemos casos muy particulares de una cosa y de la otra. Gran Bretaña justamente es un caso de mucha estabilidad. Es el país parlamentario que tiene mayor durabilidad de sus primeros ministros. Tiene un promedio de alrededor de 8 años cada primer ministro. Pero al mismo tiempo tenemos el caso italiano, que es el de menor, o uno de los de menor durabilidad, que tiene 11 meses máximo. O sea, cada 11 meses están cambiando un primer ministro. En promedio, no significa que el que está ahora haya durado 11 meses. Digo, en promedio, tienen primeros ministros que duran 11 meses en su cargo, lo cual, si hacen un análisis mínimo, se dan cuenta que es muy poco. O sea, nadie puede desarrollar una política en 11 meses, ¿sí? Ni siquiera en un año. Entonces, esto nos permite o nos da una herramienta más para analizar estas cuestiones que son importantes a tener en cuenta. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, lo que entendí, Facundo, entonces no hay tiempo para remover o censurar a un primer ministro. En cualquier momento se da. En un parlamentarismo, sí, correcto. Sí. Y después, en Europa, esto de la inestabilidad en los ministros, o los primer ministros, ¿no quedó soslayada con el tema de la Unión Europea? ¿En qué O sea, sentido? A ver. en la administración económica y te diría hasta social de todo lo Mirá, que es Europa. Gran Bretaña lo solucionó en una, por ejemplo, de una, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Digo, lo solucionó de una manera importante, que es, en el 2011 sacó una ley, el Parlamento británico, que asemejó a Gran Bretaña a cómo funciona un presidencialismo respecto a este tema. ¿En qué sentido? Digamos, la norma básica del parlamentarismo dice que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el primer ministro es del Partido Conservador, por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo. Ese primer ministro destituido, el Parlamento, con una nueva mayoría, puede darle su confianza a un primer ministro de cualquier otro partido, o del Partido Conservador, o del Partido Laborista, o lo que sea. De acuerdo a esa ley, que se estableció en 2011, lo que funciona es una especie de posibilidad de completar el mandato. Es decir, si el primer ministro es del Partido Conservador y, por ejemplo, a la mitad del mandato lo destituyen, quien completa el mandato va a ser otro primer ministro del Partido Conservador, lo cual le otorga un carácter de estabilidad al sistema y de previsibilidad, porque vos seguís, cambiás de nombre, pero sigue la misma política. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, Gran Bretaña encontró de alguna manera un híbrido, porque de hecho esto lo van a leer en varios de los textos que tienen, que Gran Bretaña es el parlamentarismo más presidencialista del mundo. ¿Sí? Tiene muchas características, al menos en su funcionamiento, que lo asemejan a un presidencialismo sin serlo, ¿sí? Siempre siendo un parlamentarismo. Pero en cuanto a su funcionamiento, ahora igual
todavía no llegamos a ver las particularidades de Gran Bretaña, pero para que ustedes vayan pensando este tipo de cuestiones que les va a resultar importante a la hora de que veamos esto. ¿Sí? Entonces, para repasar un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora, vimos la composición de los poderes ejecutivos, la vinculación poder legislativo-poder ejecutivo, vimos la forma de disolución de los poderes ejecutivos, y acá el compañero Juan Cruz nos mencionaba que en el presidencialismo también hay herramientas para destituir al presidente, ¿sí? Que es importante que lo mencionemos, aunque sea como para que lo tengamos en cuenta. No en todos los países funcionan los mismos mecanismos. Generalmente el que se repite en la mayoría de los países es el mecanismo del juicio político, ¿sí? Es el mecanismo del juicio político, que es básicamente un mecanismo que funciona al interior del Congreso, que por una serie de causas que están preestablecidas en la Constitución. Argentina presidida por Marcela Pagano. Exactamente, esa es la comisión. Pagano conduce la comisión de juicio político. Pero de todas maneras, igual, eh, lo que establece o lo que trabaja la comisión de juicio político es justamente lo que decíamos antes, es establecer cuál es la razón por la cual se inicia el juicio. Pero el juicio después se trata en el plenario del Congreso. Obviamente con mayorías especiales y demás. No es que con 3 votos se consigue el juicio político. Por eso en Argentina no ha ocurrido nunca. O sea, sí se piden juicios políticos a cada rato, pero nunca ha tenido éxito uno. A eso me refiero. Entonces, el juicio político es un mecanismo que funciona al interior del Congreso, en el cual, por una determinada razón, que puede ser insanía, enfermedad, incapacidad moral, bueno, hay distintas que están en la Constitución, se puede determinar que un presidente puede ser destituido. ¿Sí? Hay otra que no existe a nivel nacional en Argentina, pero sí existe en países, por ejemplo, como Bolivia, o por ejemplo existe en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires. Usted, algunos, si es de alguna provincia, me van a poder ayudar si existe o no, que es el referéndum revocatorio de mandato. ¿Sí? ¿Conocen lo que es? Sí, sí. Contanos, a ver, ya que ya lo conoces. Entiendo, o sea, se somete a voluntad popular, digamos, si está de acuerdo con la continuidad del gobierno, en este caso. Exacto. Ya ahí no estamos en el Congreso, sino que No sé, volvemos al voto ¿es popular. vinculante en el caso de la Ciudad de Buenos Aires? Eso sí no sabía. O sea, se tiene que acatar. Sí, sí, a ver, los referéndums en términos, cuando es revocatorio de mandato, claro, es Porque, por obligatorio. ejemplo, hace poco hace poco no, el año pasado, no acá, ¿no? En México, que tienen un sistema más o menos, creo, similar, que porque el mandato dura 6 años, y que entiendo que al tercero o al cuarto año pueden solicitar ir a elección el presidente, que en este caso lo utilizó López Obrador, para, entre otras cosas, ver si tiene legitimidad, digamos, su gobierno y demás, que terminó ganando, pero tuvo Sí, sí, a ver, poca participación. a ver, por Pero no ejemplo, era a ver, el vinculante más igual, era como conocido, lo que decía la... sí, a ver, el más conocido en los últimos años fue el que le hicieron a Evo Morales en Bolivia, que fue fallido, digamos, porque la constitución boliviana exige que el referéndum para poder destituir al presidente tenga mayor porcentaje, digamos, la decisión de destituirlo tenga mayor porcentaje de la que el presidente obtuvo cuando ganó la elección. ¿Sí? Entonces, eh, ¿para qué se establece una cláusula así? Para que no sea una decisión, para que sea una decisión, si vamos a destituir al presidente, que sea una decisión ultra mayoritaria, porque si no, con un 30% destituimos al presidente. Con lo cual no sería, digamos, lógico en términos de la estabilidad del sistema. Entonces, generalmente los referéndums tienen exigencias en términos de determinadas mayorías para poder asegurar que si se va a tomar una decisión semejante, piensa que es una decisión muy importante, ¿sí? Que sea con la mayoría del país a cuestas. Si no, esto evidentemente puede llegar a generar un problema en términos institucionales. Entonces, en el presidencialismo la forma de destitución o la forma de evitar, digamos, que el mandato se complete es el juicio político y el referéndum revocatorio de mandato.
como decía antes, no son mecanismos de utilización frecuente. Por eso hablamos de que el mandato fijo en el presidencialismo es rígido. Porque si a uno le toca hacer oposición y no nos gusta el presidente que está en el momento, sea quien sea el presidente que esté, no nos queda otra que esperar 4, 5, 6 años, lo que dure el mandato, a terminar y competir y ganar las elecciones. ¿Sí? Entonces, Pero, Facundo, esto del referéndum, ¿quién lo dicta? ¿El Parlamento, el Congreso? y eso depende de eso depende de cada una de las constituciones. Ah, de cada... Se puede Porque convocar de distintas maneras, lo puede convocar el Congreso en algunos casos se piden avales también, eso es ¿la partida sale igual del mismo gobierno, la partida presupuestaria para perdón, todo eso? ¿La partida presupuestaria es sale una todo el elección, mismo? es una elección más. Nada más que en vez de para formar gobierno, para disolver gobierno. Pero es una elección. Sí, sí, Ah, funciona igual. Bueno, o sea, digamos, yo soy el presidente y yo tengo que asignar recursos para que me destituya. la vida es injusta. No, pero ¿sabes todas las trampas que te hago? No, no Nunca. lo juntás vos, querido, lo junta el pueblo el dinero. ¿Y quién lo junta? Vos no, Ese presidente. decidimos. Claro, el Estado. ¿Quién te lo junta? ¿Quién junta todo lo...? Es medio irrisorio Bueno, pero no, eso. está bien, pero a ver, es un dispositivo constitucional. De todas maneras, igual, vuelvo a repetir, que son muy infrecuentes. ¿Sí? Claro, el juicio Porque, a Además ver, es político. una regla de ustedes juego. ¿Para piensen qué lo quisiste siguiente, ser si presidente ustedes y son te la quejas de eso? oposición, ustedes piensen lo siguiente, ustedes son la oposición. Impulsar un referéndum que fracase tiene un costo político muy alto también. Entonces, no es que uno va y tira referéndum a lo loco hasta que cae el presidente. Primero que no se puede hacer a cada rato, digamos, cada constitución establece distintas particularidades que deben cumplirse y no son simples. Que es lo mismo que ocurre con el juicio político. Si el juicio político fuera fácil de hacerse, cada oposición estaría destituyendo presidentes a lo loco. Y en Claro, sí, Argentina, por ejemplo, entiendo. no funciona de esta manera. La Primero porque, diferencia es que el juicio político es el resorte exclusivo del Congreso. sí, O sea, no hay una intromisión de otro poder. O sea, lo veo más lógico, obviamente que tiene no, es que, cláusula. es que, es que, a ver, en el caso del referéndum, no hay intromisión de ningún poder porque al que vota es el pueblo en el referéndum. ¿Y quién Sí, pero convoca, por ejemplo? Bueno, lo puede ah, convocar el Congreso, lo puede convocar. ah, Eso depende de la particularidad de cada constitución. Ok, claro, bueno, igual me sí, parece sí. recontra democrático. Y sobre todo si es más Bueno, de no, es que el el referéndum porcentaje de, de los electores es que que lo votaron. el referéndum es un mecanismo de democracia semidirecta, correcto, sí. No es un mecanismo representativo, es democracia semidirecta. Sí, correcto. O sea, en países como Gran Bretaña esto no existe. Primero porque es un parlamentarismo. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá nosotros lo que estuvimos viendo entonces son las características generales en términos comparativos de, de las dos grandes formas de gobierno. Que era lo que me interesaba que veamos primero, como para que tengamos alguna herramienta para pensar Gran Bretaña, porque si no, vamos a ir a ciegas analizando cualquier cosa y no vamos a poder encontrarle, digamos, la vuelta a este tema. Ahora, pasando particularmente a el caso británico, tenemos que entender primero que los parlamentarismos, como dijimos recién, los definimos de una manera general, pero que podemos establecer tipos de parlamentarismo, de los cuales Gran Bretaña va a ser uno de estos tipos de parlamentarismo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a abandonar el presidencialismo y vamos a centrarnos en los parlamentarismos. Cuando ustedes se encuentren, hay un texto que, si no me equivoco, Ezequiel se los habrá pasado de Sartori, que habla de los tipos de parlamentarismos, ¿sí? Explica lo que es el parlamentarismo en términos generales y define los tipos de parlamentarismo. Y voy a hablar de tres parlamentarismos, los cuales a mí me interesa mencionarles particularmente dos, que son el sistema de gabinete, ¿sí? Y lo que Sartori llama como el parlamentarismo controlado por los partidos. El sistema de gabinete es el sistema británico, para que ustedes lo ejemplifiquen. Y el sistema gobernado o controlado por los partidos es el sistema alemán. ¿Sí? Que se acuerdan que yo le decía que era frecuente esta comparativa. Entonces,
El sistema de gabinete, dice Sartori en este texto, implica que el primer ministro, ¿sí? El Poder Ejecutivo, el líder del Poder Ejecutivo, es un primero, dice, por encima de sus desiguales. ¿Qué implica que es un primero que está por encima? ¿Sí? Que ejerce un liderazgo sobre personas, en este caso los parlamentarios, que son desiguales a este primer ministro, que tienen distintos niveles de poder. ¿Cómo funciona esta relación entre el primer ministro y el resto de los parlamentarios? Es una relación de poder asimétrico. Es decir, el primer ministro británico, en el sistema de gabinete, es un primer ministro todopoderoso. Esto es lo que significa que sea un primero por encima de sus desiguales. Tiene mucho más poder que los parlamentarios. Es un parlamentario, el primer ministro, pero tiene más poder que sus compañeros. Y por lo tanto, en términos de su desarrollo de política cotidiana, funciona, en este caso, casi como un presidente. ¿Por qué? Porque nombra a sus ministros y los destituye casi a placer, porque tiene mucho más poder en términos concretos de la política concreta respecto de los miembros de su parlamento y por lo tanto de los miembros del parlamento que son sus ministros. ¿Sí? Por eso se habla de sistema de gabinete. El gabinete es el conjunto de los ministros. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver ahora porque Alemania lo vamos a ver en otro momento, pero para que ustedes entiendan la comparativa, en el parlamentarismo gobernado por los partidos, que es el sistema alemán, el primer ministro es un primero, pero por encima de sus iguales, no de sus desiguales. Es decir, tiene una relación de preeminencia, pero no es ni de cerca tan poderosa como lo que ocurre en el caso británico. ¿Sí? Entonces, si lo llevamos al término del parlamentarismo clásico, como decíamos antes, el parlamentarismo británico funciona más parecido a un presidencialismo en términos de esta relación que el primer ministro tiene respecto de sus parlamentarios, sobre todo de sus ministros, que también son a su vez parlamentarios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera funciona o qué características podemos asignarles a las particularidades que tiene el modelo británico? Que ustedes lo van a encontrar no solo referenciado con el nombre de sistema de gabinete, sino que muchas veces como el sistema de Westminster. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen o lean alguna de estas dos cuestiones, van a estar hablando evidentemente del parlamentarismo británico. ¿Sí? El parlamentarismo británico tiene algunas particulares o algunas características que lo definen, ¿sí? Y que nos permiten, de alguna manera, entender que estamos frente a este modelo y no a otro. ¿Cuáles son estas características? El primero, la primera característica tiene que ver con su sistema electoral. El sistema electoral británico es un sistema electoral mayoritario. Ustedes cuando piensen los sistemas electorales se van a encontrar con dos grandes formas de pensar los sistemas electorales. Hay sistemas que son mayoritarios y sistemas de representación proporcional. ¿Sí? Los sistemas mayoritarios, en su definición básica, son aquellos sistemas en los cuales el ganador de la elección se queda con todos los cargos en disputa. Sea 1, 5, 10 o 1000. Por ejemplo, para elegir presidente en Argentina, tenemos un sistema mayoritario. Quien gana se queda con el único cargo que hay en disputa, que es el presidente de la nación. En cambio, el cargo de representación, los sistemas electorales de representación proporcional, que son de distinto tipo, implica que la distribución de cargos se realiza de acuerdo al porcentaje de votos que cada uno de los partidos obtuvo. ¿Sí? Con lo cual,
son, si se quiere, estos sistemas más fidedignos respecto a la representación de las personas. ¿Por qué? Porque en un sistema mayoritario, el único partido que obtiene representación es el que gana. Todos los demás no. En cambio, en un sistema de representación proporcional, piensen por ejemplo en el Congreso argentino, tenés varios partidos. Está el peronismo, está la UCR, está el PRO, está la Libertad Avanza. Entonces tenés, la sociedad es más compleja que un solo partido. Entonces los sistemas de representación proporcional tienen, entre comillas, la ventaja de ser más representativos. Pero los mayoritarios, por el contrario, tienen la ventaja de otorgar mayores niveles de gobernabilidad. Entonces, en términos de su, volviendo a Gran Bretaña, en términos de su sistema electoral, Gran Bretaña tiene un sistema electoral mayoritario. Dentro de los sistemas electorales mayoritarios, tiene uno en particular que es el de la mayoría simple. ¿Sí? Los británicos lo definen, o digamos, le ponen el nombre británico de First Past the Post, o sea, el primero que pasa la posta. ¿Qué implica esto? Que el partido que obtiene la mayoría, o digamos, un voto más que sus rivales, llegue o no llegue a la mayoría de votos, es el que obtiene el cargo en disputa. ¿Sí? Es decir, no es necesario que ningún partido llegue a más del 50% de los votos para ganar. Con que tenga un voto en ese distrito más que su competidor, en ese caso ya obtiene el triunfo y se queda con todos los cargos en disputa. Este sistema de mayoría simple en Gran Bretaña se vincula con lo que se conocen como las circunscripciones uninominales. ¿Sí? ¿Saben ustedes lo que son las circunscripciones electorales? ¿Ezequiel les comentó algo? ¿O no? O silencio total. Territorios determinados para la votación. Sí, a ver, efectivamente es una circunscripción geográfica. Pero lo importante es que una circunscripción electoral es un espacio geográfico en el cual se traducen los votos en cargos. ¿Sí? Es decir, es en el cual se cuentan determinados votos para distribuir determinada cantidad de cargos. Por ejemplo, se lo puedo a modo de ejemplificación para que me entiendan. Cuando nosotros elegimos presidente, todo el país es una única circunscripción electoral en el cual se disputa un solo cargo, que es el presidente. Si vamos a los diputados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la circunscripción es plurinominal, porque hay 35 cargos en juego, que son los 35 diputados que la provincia aporta al Congreso Nacional en cada una de las elecciones, porque tiene 70 diputados, o sea, cada elección aporta 35, la mitad. Y así en cada una de las provincias ocurre lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el caso de Gran Bretaña, en lugar de haber una circunscripción plurinominal, como decíamos recién en la provincia de Buenos Aires, hay una circunscripción uninominal, que implica que hay un único cargo en disputa. Para que me entiendan, cuando se va a desarrollar la elección británica, ¿sí? Que la única elección que hay es la elección parlamentaria, porque recuerden que el primer ministro no se elige por el voto popular, sino que se elige a través del voto de los parlamentarios. O sea, lo que hay que elegir son los parlamentarios. El país, en Gran Bretaña, se divide en tantas circunscripciones uninominales como parlamentarios hay en el Parlamento, que son 650 parlamentarios, por lo tanto hay 650 circunscripciones uninominales. Por lo cual las circunscripciones son muy chiquitas, ¿sí? Muy chiquitas. Este tamaño, el tamaño de las circunscripciones, es lo que se conoce en ciencia política como la magnitud de la circunscripción. La magnitud no es el tamaño geográfico, sino la cantidad de cargos que se disputan en cada circunscripción. La magnitud en Gran Bretaña es uninominal
y en la provincia de Buenos Aires es plurinominal, como decíamos anteriormente. Entonces, decíamos, en Gran Bretaña, a la hora de la elección, se divide el país en tantas circunscripciones como parlamentarios hay en el Parlamento, en este caso 650. En cada una de esas circunscripciones funciona este sistema electoral mayoritario que mencionamos anteriormente, de mayoría simple. Con lo cual, se va a elecciones y hay un partido que obtiene un voto más que los demás. Ese partido se queda con el único cargo que hay en disputa en ese distrito. ¿Sí? ¿Qué genera como resultado que tengamos esa forma de circunscripción electoral sumado a este sistema particular sistema electoral particular? Que tengamos como resultado un determinado sistema de partidos que es el bipartidista. ¿Sí? Generalmente los sistemas de mayoría simple con circunscripciones uninominales tienden a generar bipartidismos, que es lo que efectivamente ocurre en Gran Bretaña. Tenemos dos partidos importantes, como decíamos al principio cuando veíamos los trabajos. Dos partidos importantes que son el Partido Conservador y el Partido Laborista, que son los únicos dos partidos que tienen la capacidad, primero, de tener representación en la mayoría de estos distritos y que por lo tanto pueden obtener triunfos en la mayoría de esos distritos. Entonces, eso genera que sean tan solo dos partidos los que después lleguen a tener mayor cantidad de lugares en el Parlamento. Ahora, ¿qué implica? ¿O cuáles son las características? Porque uno dice, está bien, la característica de Gran Bretaña es circunscripción uninominal, sistema mayoritario de mayoría simple, y decíamos bipartidismo. Pero ¿qué implica? ¿Qué es un bipartidismo? ¿Sí? ¿Qué características piensan ustedes que puede tener un bipartidismo, más allá de la lógica de que tiene dos partidos importantes? Que va a haber alternancia en el poder. Y no sé quién habló, Ivana. Ivana. Ivana, correcto. Una de las características es que hay alternancia en el poder, pero hay una que es importante también, es previa, que es que en un bipartidismo la característica básica es que, puede haber más de dos partidos, pueden existir más de dos partidos, pero eso no impide que haya un partido que puede gobernar solo. ¿Sí? Es decir, que para gobernar, para llegar a la mayoría que le permite formar gobierno, no tiene la obligación de formar una coalición. Entonces, ¿qué significa? Que tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador, por sí solos, sin formar coaliciones con otros partidos, pueden obtener por sí solos la mayoría necesaria para formar gobierno. A eso se refieren los autores con la capacidad de gobernar solos. Por ejemplo, no ocurre en el caso alemán, por eso se habla del parlamentarismo gobernado por los partidos. Porque ahí sí es necesario coaliciones, porque como no hay ningún partido que pueda obtener por sí solo una mayoría que le permita gobernar solo, tiene que juntarse con uno o dos partidos más para llegar a esa mayoría. Entonces tiene que formar una coalición. Entonces en Gran Bretaña no existen los gobiernos de coalición. Al menos no ahora. No existen los gobiernos de coalición. En Alemania sí. Son frecuentes los gobiernos de coalición. ¿Sí? Por eso yo les aclaraba el voto de confianza explícito o implícito. Si es explícito, hay que ver si se puede lograr esta mayoría con un solo partido o con una coalición. Después, en el mundo de las coaliciones, que no lo vamos a ver ahora, es más complejo. Hay coaliciones que son mayoritarias, es decir, que llegan a alcanzar esa mayoría, y otras que son minoritarias, que pueden formar gobierno si el voto de confianza no es explícito, pero que no tienen la mayoría del Parlamento. Pero eso es otro tema que ahora con Gran Bretaña no nos interesa. Entonces, primera característica del bipartidismo, decíamos, la existencia de terceros partidos no impide que haya un partido que tenga la capacidad de gobernar solo. La segunda, la que mencionaba Ivana muy acertadamente, que es la alternancia en el poder, que, para que me entiendan, la alternancia no es una condición obligatoria
Es decir, que exista alternancia no implica que para que esta exista, obligatoriamente, después de que gobiernen los laboristas, deba gobernar el Partido Conservador, sino que en cada momento electoral tiene que existir la posibilidad de que esto suceda. ¿Sí? Si esto deja de ser una posibilidad, si nosotros sabemos de antemano que es el Partido Conservador el que siempre va a ganar, vamos a estar hablando ya de otro sistema de partidos que podemos comenzar incluso hasta a discutir su carácter de régimen democrático. ¿Sí? Si la elección está arreglada de modo tal que siempre ganan los mismos, no existe entonces esta alternancia del poder. Entonces, por más que el Partido Conservador o el Partido Laborista haya ganado 5 elecciones distintas, en la sexta elección yo tengo que estar seguro que hay una posibilidad de que gane el partido rival. Si esa posibilidad no existe porque está mañana la elección, estamos hablando de otra cosa. Pero si esa posibilidad existe en el horizonte, entonces existe la alternancia en el poder. Entonces tenemos capacidad de gobernar solo, de un solo partido, es decir, no existen coaliciones, y alternancia en el poder. Y la tercera gran característica, que ustedes la van a encontrar en el texto de Sartori como él lo llama como la propuesta de Downs, de Anton Downs, que es un autor muy importante de la teoría sistémica, seguramente ustedes lo habrán escuchado mencionar en algún momento, que plantea o que trabaja más particularmente en el bipartidismo la forma de funcionamiento, ¿sí? Más que estas disposiciones que son más bien estructurales. Lo que menciona Downs como importante es que en un bipartidismo lo que él observa es que existe lo que él define como una competencia centrípeta. ¿Sí? ¿Saben lo que es la competencia centrípeta? ¿O qué significa el movimiento centrípeto? Que expulsa para afuera, ¿no? Lo contrario. Digamos, No, al revés. es lo contrario como funciona el lavarropas. Centrípeta es para... Claro, es lo contrario de lo que funciona, como funciona el lavarropas. El lavarropas funciona como una fuerza centrífuga. ¿Qué significa centrífuga? Del centro hacia afuera. Se fuga del centro hacia afuera. Así funciona un lavarropas. Digamos, cuando vos giras rápido, saca todo para afuera. Eso es la fuerza centrífuga. Esto funciona al revés, es centrípeta. Es del centro, de afuera hacia adentro, digamos. ¿Sí? ¿Qué implica? En términos políticos esto, porque ahora los perdí un poco. En términos políticos, ¿qué implica? Que hay dos partidos que compiten por los votos del centro. Por eso es centrípeta. O sea, la política tiende hacia el centro del espectro político. Si uno estableciera la política en términos tradicionales en el espectro político entre izquierda, centro y derecha, se encontraría que estos dos partidos que se encuentran, uno en la centroizquierda y uno en la centroderecha, compiten por los votos que están en el centro del espectro político. ¿Sí? Digamos, ¿qué implicancia política tiene esto? Que evidentemente vamos a estar hablando de una competencia política moderada, porque si la mayoría de los votos están en el centro del espectro político, es decir, que las posiciones que hay que capturar para poder ganar la elección son las opiniones moderadas, no las que están en los extremos. ¿Sí? No hay partidos en los extremos, o no suele haber partidos en los extremos en los bipartidismos. ¿Sí? Esas características forman parte de otros sistemas que son distintos al bipartidismo. Entonces, a eso se refiere Downs con digamos, con el movimiento centrípeto.